Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un documento importante, ¿verdad? Son las alegaciones de una asociación local, la Mesa Eólica Merindades de Burgos. Eso es. Y el foco está en un proyecto solar fotovoltaico bastante grande, el Villa FV, y claro, toda su infraestructura asociada. Vamos a intentar desgranar un poco los argumentos que usan para oponerse. Exacto. Es un escrito formal presentado en la subdelegación del Gobierno en Burgos. Lo que buscan es, solicitar información pública sobre dos cosas clave: la Declaración de Impacto Ambiental, la DIA, La evaluación ambiental, sí. y la Autorización Administrativa Previa, la AAP, que es el permiso para empezar a construir, digamos. Y todo para este proyecto, que no es pequeño, casi 150 megavatios. Pues esa es nuestra tarea hoy, sacar las preocupaciones principales de este documento. Hablaremos de impacto local, economía, pero también de temas ambientales, más técnicos. Venga, vamos al lío. Primero, para situarnos, la planta solar Villa FV, 148,63 megavatios para ser exactos, y se planea en Burgos, en varios municipios: Villarcayo, Valle de Manzanedo, Los Saltos, Merindad de Valdivierso. El promotor es una empresa llamada ISC Greenfield 5 SL. Y claro, no son solo las placas solares. Hay toda una red detrás para sacar la electricidad. Hablamos de líneas subterráneas a 30 kilovoltios. Media tensión. Eso es. Luego una subestación para subir el voltaje, la que llaman Villa 30-220 kilovoltios. Y después una línea aérea ya de alta tensión, a 220 kilovoltios, de casi 25 kilómetros. 25 kilómetros, ojo. Sí, para llegar a otra subestación, una colectora, que ya existe, pero habría que ampliarla. Se llama Las Mazorras, 220 kilovoltios. Y hay que decir que el último trozo, la conexión final a la red eléctrica, eso no está en este expediente en concreto. Vale. Según leemos, el promotor eligió una alternativa de diseño, la número 2, y el argumento es que, previsiblemente, tiene menor impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque evita zonas de máxima sensibilidad y la línea de evacuación es más corta. Suena lógico a priori. Bueno, pues ahí es donde la asociación lanza la primera crítica fuerte. Dicen que esa conclusión se basa en información insuficiente. Ponen en duda que se sepa de verdad cómo usa la fauna, piensan sobre todo en aves, en murciélagos, ese terreno afectado. ¿Que no hay datos de campo suficientes, quizás? Exacto. Sostienen que no se evalúa bien el impacto real que podría tener sobre ellos, y más estando tan cerca de espacios protegidos de la Red Natura 2000. Es como decir, vale, dices que es la mejor opción, pero me lo demuestras con datos sólidos sobre el terreno. Entendido. Pasemos entonces a otra alegación que parece tener mucho peso: el impacto socioeconómico. La asociación dice algo bastante duro, ¿eh? Afirman que, después de 20 años de muchas renovables en Burgos, la vida rural no ha mejorado, sino que ha empeorado, y que la despoblación sigue ahí o incluso ha aumentado. Justo. Su línea es que estos megaproyectos al final no fijan población, no crean empleo estable y de calidad para la gente de allí, y en cambio sí ven un deterioro del paisaje y problemas para la biodiversidad. La crítica principal es que el estudio de impacto ambiental, el ESIA, pues pasa muy por encima de esto. Sin el rigor necesario. Sin el rigor que, según ellos, pide la Ley 21-2013 de evaluación ambiental. ¿Y qué echan en falta exactamente en ese análisis? ¿Qué tendría que haber según la asociación? Pues señalan varias cosas. Piden números, cuantificar los costes de oportunidad. Si pones placas ahí, ¿qué actividad agrícola se pierde? Pierde valores a fincas, se encarece el alquiler de otras tierras. Claro. También quieren que se estime cuánto se deprecian las casas, los negocios de turismo rural que dependen de ese paisaje. Critican que no hay un cálculo realista del empleo local neto. Cuántos puestos, cuánto duran, qué formación se necesita y cuántos son de verdad para gente de la zona. Que no vale con decir se crearán X empleos, sin más detalle. Exacto. Tampoco ven un análisis de cómo se va a ver el proyecto, el impacto visual y cómo afecta eso al turismo de naturaleza. Y un punto que remarcan mucho: falta una valoración seria de los efectos acumulativos, o sea, cómo se suma el impacto de esta planta a otros parques eólicos o solares que ya hay o que están planeados cerca. La suma de todo. Y recalcan que las propias guías técnicas del Ministerio para la Transición Ecológica dicen que todo esto es lo mínimo que hay que analizar. Y aquí mencionan un concepto interesante: externalidades negativas.
¿A qué se refieren con eso? Suena a costes que paga otro, ¿no? Exactamente. Se refieren a esos costes que el proyecto genera, pero que no compensa directamente, y que al final los asume el territorio o la sociedad local. Dan ejemplos. Que el dinero del alquiler de los terrenos se concentra en muy pocos dueños. Ajá. Que una vez construida la planta, el empleo estable que queda es mínimo. Y que se pierde atractivo para otras actividades económicas, como el turismo rural o la ganadería extensiva. O sea que puede haber un beneficio para algunos, pero un perjuicio para otros o para el conjunto. Eso es. Y para apoyar esto, dicen que citan estudios académicos que documentan estas tensiones en otras zonas rurales con mucho desarrollo energético. La conclusión que sacan es que para evitar estos efectos regresivos, digamos, hace falta una planificación más participativa. Que la gente local participe más. Y que haya mecanismos reales para que los beneficios se repartan mejor. Argumentan que esta historia de impactos mal gestionados es lo que genera el rechazo social e institucional al proyecto. Y unen esto a la ley 7/2021 de cambio climático. Porque esa ley dice que la transición energética tiene que ser justa y ayudar a la cohesión territorial. Que no deja a nadie atrás. Por eso piden que para un proyecto así se haga un diagnóstico previo de cómo está la zona socioeconómicamente, de sus vulnerabilidades. Piden objetivos claros y medibles de empleo local, de contratar empresas de la comarca, que se dé formación, que haya un retorno fiscal claro para los ayuntamientos. Garantías. Y mecanismos de seguimiento, garantías. Y dicen que el promotor, pues, no acredita haber pensado en nada de esto seriamente. Vale, cambiamos de tercio. Otro punto clave de las alegaciones. Critican cómo se ha descartado la alternativa cero, es decir, la opción de no hacer el proyecto. Precisamente, la asociación dice que el estudio de impacto ambiental despacha esta opción con argumentos muy generales. El promotor dice, necesitamos más renovables, hay que luchar contra el cambio climático y cita el Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC. Lo típico, ¿no? Los objetivos generales. Claro. Pero la crítica es que no se hace la comparación real con números de impactos y beneficios entre hacer el proyecto y no hacerlo. Y eso es lo que explícitamente pide la Ley 21/2013. No vale solo con la referencia genérica. O sea, que una cosa son las metas para toda España en el PNIEC y otra es dar por hecho que este proyecto concreto, en este sitio, es imprescindible y te puede saltar el análisis comparado. Y aquí meten un dato que ellos consideran, demoledor. Rebaten que el proyecto sea tan necesario justamente ahí, en ese territorio. Dan cifras, dicen que Castilla y León, como comunidad autónoma, ya superó en 2023 el objetivo de porcentaje de electricidad renovable que el PNIEC marcaba para España en 2030. ¿Ah, sí? ¿Qué porcentaje? Hablan de un 88,7% de generación renovable en Castilla y León, frente al objetivo nacional del 81% para 2030. Y además añaden que Burgos es exportadora neta de electricidad, produce mucha más de la que gasta. Vaya, ese 88,7%. Eso sí que pone en perspectiva si este proyecto es tan urgente aquí, ¿verdad? Centra el debate en el dónde. Justo, ese es su argumento central en este punto. Con esos datos dicen que hay margen para buscar otros sitios menos sensibles o para replantear las necesidades, que no hay por qué imponer lo que ellos ven como costes enormes en una comarca que ya tiene muchas instalaciones energéticas. Claro. Insisten, para descartar la alternativa cero no basta el PNIEC. Hace falta, recalcan, un análisis comparativo riguroso, con una descripción detallada de cómo está la zona ahora, socioeconómica y ambientalmente. En la foto fija inicial. Eso. Y luego, números reales de costes, lo que se pierde en agricultura, turismo, patrimonio y beneficios, el empleo local real. Un análisis visual del paisaje, el estudio de efectos acumulativos con otros proyectos y evaluar de verdad otras opciones. Usar suelos ya degradados o un diseño modular menos invasivo. Queda claro. Y si la crítica socioeconómica es fuerte, la que hacen a los estudios de fauna, no se cortan un pelo, la califican de absolutamente deficiente. Sí, ahí son muy duros. El reproche principal es el tiempo que se dedicó al estudio de aves. Según las alegaciones, se limitó a unos pocos meses, de mayo a septiembre de 2024. Muy poco tiempo, ¿no? Señalan que eso incumple las guías técnicas del propio Ministerio del MITERD, que exigen estudios de un ciclo anual completo. ¿Por qué?
porque si no, no tienes la foto completa. No sabes bien qué aves crían allí, cuáles pasan el invierno, cuáles usan la zona en sus migraciones. Sin el año entero, dicen, la evaluación de impacto se queda coja. Pero van más allá. Critican también que no hay un diagnóstico real de cómo usan el espacio las aves y otros animales. No basta con decir qué especies hay. Hay que saber dónde comen, dónde descansan, por dónde vuelan normalmente, a qué altura. Sus rutas, sus hábitos. Exacto. Si usan la zona de noche, algo que se podría mirar con radar, por ejemplo, si hay corredores ecológicos que la planta pueda cortar. Sin esa información detallada, argumentan, es imposible saber dónde está el riesgo real de que choquen con las líneas, por ejemplo, o de que se les moleste. Y, por tanto, las medidas para mitigar el daño pueden ser inútiles, meros parches. Y remarcan algo sobre la metodología, ¿verdad? Que se basa mucho en libros y bases de datos generales. Sí, critican que falta trabajo de campo, sistemático, detallado, el que exige la normativa de Castilla y León, la Instrucción 4 FIM 2020. Ah, hay una instrucción específica. Efectivamente, y citan esa instrucción como un punto clave que no se cumple. Según explican, esa norma pide muestreos de fauna durante un año entero, con visitas semanales o quincenales en épocas clave como migración o cría. Muy exigente. Sí, fija hasta horarios, amanecer, mediodía, ocaso. Pide hacer escuchas nocturnas cada mes para aves y murciélagos y para las líneas eléctricas muestreos semanales todo el año, buscando posibles víctimas de colisión. La asociación afirma, tajante, que nada de esto se ha hecho y hacen mucho hincapié en que falta por completo un estudio específico de murciélagos. Lo consideran gravísimo. Y todo esto insisten en una zona que califican de alta sensibilidad ecológica. Correcto. Se basan en la cartografía oficial de la Junta de Castilla y León. Dicen que la zona de la planta tiene sensibilidad media para aves de campo, esteparias, incluyendo algunas muy amenazadas como el sisón, que está en peligro de extinción, pero también abutarda, gangas, alcaraván. Especies importantes. Pero lo más llamativo, según esa cartografía oficial, es que toda la zona del proyecto, planta y línea, está clasificada como de sensibilidad ambiental muy alta para grandes aves planeadoras. Águila real, perdicera, buitre leonado, alimoche, palabras mayores. Uf. Y además, dicen que la planta cae dentro de una zona importante para los mamíferos, una CIM, y muy cerca de otra. Y critican que el estudio no mira si el proyecto va a afectar la conexión entre esas áreas, importante para los mamíferos terrestres. Muy relacionado con la fauna, claro, está la preocupación por la cercanía a espacios protegidos, la Red Natura 2000. Justamente. Aunque el proyecto no pisa directamente dentro de estos espacios, está pegado, vamos, dan distancias. La ZEC Riberas del Río Nela a 420 metros de la línea eléctrica. Poquísimo. La ZEC Ojo Guareña, que es un complejo de cuevas súper importante, sobre todo por los murciélagos, a 2,1 kilómetros de la planta. Y la CEPA Sierra de la Tesla, Valdivielso, a 1,7 kilómetros de la línea. Y también cerca están las hoces del Alto Ebro y Rudrón, que son CEPA y ZEC. La crítica aquí es clara. Acusan al estudio de impacto ambiental de no identificar ni evaluar bien los posibles efectos indirectos, los que el proyecto podría tener sobre los objetivos por los que se protegieron esos sitios. Es decir, no solo si afecta dentro, sino también si afecta a lo que vive dentro pero sale fuera. Exacto. Se centran sobre todo en las especies clave para esos espacios: rapaces, esteparias, grandes planeadoras, los murciélagos de ojo guareña. Explican que estos animales, aunque su casa protegida esté en la Red Natura 2000, muchas veces dependen de zonas de fuera para comer, cazar, moverse. Y el proyecto, al estar justo en esas zonas de fuera, podría fastidiarles mucho ahí. Y la ley obliga a mirar esos efectos indirectos fuera de los límites. Sí, de forma muy clara. Tanto la Directiva Hábitats Europea, en su artículo 6.3, como la ley española, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural, exigen hacer una evaluación adecuada. Es un análisis específico y muy riguroso. Para cualquier proyecto cercano. Para cualquier plan o proyecto que, aunque no esté dentro, pueda afectar de forma apreciable a un sitio Natura 2000. Y esta evaluación tiene que hacerse antes de autorizar nada. Tiene que mirar los objetivos de conservación del sitio, por qué se protegió, qué especies tiene, y basarse en la mejor ciencia disponible. No es un trámite sin más. Y para darle más fuerza a esto, la asociación cita sentencias importantes del Tribunal de Justicia de la UE. Mencionan casos como Wadenzier, Holohan, People over Wind. Que han marcado doctrina, ¿no? Exacto.
han dejado claro que el listón está muy alto. Básicamente, dicen que solo se puede autorizar un proyecto si, después de evaluarlo, no hay ninguna duda científica razonable de que no va a dañar la integridad del lugar, o sea, que el ecosistema y sus especies clave puedan seguir funcionando bien a largo plazo. Certeza científica casi total. Eso es. Y aclaran que hay que mirar los efectos sobre especies fuera de los límites, si son importantes para el sitio. Y ojo a esto, no se pueden proponer medidas para arreglar el daño que sean genéricas, vagas o que no se sepa si funcionan, para así evitar hacer la evaluación a fondo. Primero, evalúa bien el impacto real, y luego ya veremos si se puede arreglar y cómo. Entendido. Entonces, resumiendo la postura de la Asociación sobre Natura 2000. Su conclusión es directa. Como el proyecto está tan cerca de todos estos espacios protegidos y, sobre todo, como falta un análisis fiable de cómo usan el terreno las especies clave, aves, murciélagos en la zona y alrededores, es obligatorio por ley hacer esa evaluación adecuada. Y consideran que el estudio presentado no la hace, que no da base científica suficiente para poder decir con certeza que el proyecto no va a perjudicar la integridad de estos sitios protegidos. Muy bien. Pues recapitulemos. La Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos presenta un escrito, denso, muy argumentado. Cuestiona el proyecto Villa FV por muchos lados. Hablan de impacto socioeconómico negativo para la comarca, de falta de rigor en el análisis. Sí. Consideran que se descartó la opción de no hacerlo sin la comparación que pide la ley. Señalan fallos graves, dicen ellos, en los estudios de fauna, que no cubren el año, que no siguen las normas de Castilla y León. Que falta el estudio de murciélagos. Exacto. Y critican que no se evalúan bien los efectos indirectos sobre la red Natura 2000 cercana. Con todo eso sobre la mesa, su petición final a la Administración es, bueno, clarísima. Piden formalmente que se emita una declaración de impacto ambiental, una DIA, desfavorable para el proyecto Villa FV y todo lo que lleva asociado. O sea, un no rotundo. Y que, por tanto, se rechace la solicitud de autorización administrativa previa, la AAP. Vamos, que piden que el proyecto no se apruebe como está. Este análisis nos deja ver la enorme complejidad que hay detrás de estos grandes proyectos, ¿eh? Chocan dos cosas importantes: la necesidad global de energía limpia, la lucha contra el cambio climático. Que es urgente, claro. Y, por otro lado, las preocupaciones muy reales y legítimas a nivel local, sobre el impacto en el medio ambiente concreto de ese sitio, en la economía rural, en la biodiversidad. Lo que este documento pone sobre la mesa, en el fondo, es una exigencia de rigor, de que los estudios que se hacen antes de autorizar sean de verdad exhaustivos, que se adapten a cómo es ese lugar en concreto, ecológica y socialmente. Que no valga un cortapega. Exacto. Y que se miren todas las variables, incluyendo cómo se suma este impacto a otros que ya existen, antes de dar luz verde a algo tan grande. Es una llamada a ir más allá del trámite, a hacer una evaluación real, profunda, honesta, de los impactos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos deja pensando, ¿cómo se consigue un equilibrio real entre esa urgencia climática, que empuja a poner renovables rápido, y la protección detallada del territorio y de la gente que vive allí? Sobre todo en estas zonas rurales que a menudo sienten que les toca pagar los platos rotos del desarrollo energético. Y que reclaman que la transición sea de verdad justa, como dice la ley. Que no sea solo una carrera por poner placas y molinos sin mirar bien dónde y cómo. Una cuestión complicada, sin duda, y que seguro que da para seguir hablando.